En la clase anterior, hablamos sobre cómo construir funciones personalizadas en Python. Hoy vamos a estudiar los tipos de argumentos de esas funciones personalizadas. Hay 3 tipos de argumentos en Python. Argumentos posicionales, argumentos de palabra clave y parámetros con valores por defecto u opcionales. Empecemos explicando los argumentos posicionales. En la definición de la función debe especificarse una lista de parámetros separadas entre comas. Por ejemplo, definamos una función y asignémosle parámetro 1, parámetro 2 y parámetro 3. Estos serían argumentos posicionales. Y aquí, le agregamos un código que ejecute la función. Por ejemplo, sacar por pantalla estos argumentos. Vamos a agregar también el argumento 3 y ya tendría mi función definida. Cuando nosotros definimos una función con argumentos posicionales, debemos de tener en cuenta que el número de argumentos que le proporcionamos en la invocación de la función debe respetar el orden y el número de los parámetros. Es decir, los argumentos que le proporcionamos en la invocación de la función tienen que estar en el mismo orden que queremos que luego se ejecute este código y tienen que ser también el mismo número. Por ejemplo, si yo invoco la función que he definido con 3 argumentos, y vamos a suponer que yo le agrego 3 cadenas de texto, hola Python, hola función y chao Python. Al momento de ejecutar la función, esta cadena se va a asociar con el primer argumento, luego con el segundo argumento y luego con el tercer argumento. Como resultado, lo que se va a imprimir primero va a ser la primera cadena que le pasé, que es hola Python, lo que se va a imprimir después es hola función y finalmente, chao Python. ¿Qué sucedería si en lugar de agregarle 3 argumentos, yo únicamente le agrego 2 argumentos? El intérprete de Python me va a arrojar un error, y va a decir, en la función que tú has definido previamente con 3 argumentos, has olvidado agregarle los 3 parámetros. Por eso sale el error. Y como es un argumento posicional, es obligatorio que pongas el mismo número de valores, es decir, el mismo número de argumentos, como de parámetros que hayas definido en la definición de tu función. Entendido esto, es importante comprender que los parámetros se comportan como variables que están definidas de manera local a la función únicamente en el cuerpo de la función. Cuando se invoca una función, los argumentos que se le proporcionan se asignan a los parámetros en el orden que estuvieran definidos. ¿Qué quiere decir esto? Es decir que los parámetros que yo estoy agregando en la definición de la función se van a comportar como variables dentro del cuerpo de esta función, pero no fuera del cuerpo. Miremos un ejemplo. Voy a definir una función nueva, que va a ser mi función, la cual no va a recibir ningún argumento, y esta función va a tener una variable, a la cual yo le voy a asignar un string, que se va a llamar variable var dentro de la función. Y luego, lo que voy a hacer es sacar por pantalla, print var, es decir, el código de esta función que no recibe ningún argumento. Este será su comportamiento. Ahora por fuera de mi función, voy a agregar otra variable con el mismo nombre, que se va a llamar var, igual, variable var fuera de la función. Lo siguiente que voy a hacer es llamar a mi función, creada previamente, y después voy a sacar por pantalla la variable var. Antes de ejecutar, miremos qué es lo que estamos haciendo aquí. Esto es una prueba de que cuando yo defino una variable dentro de una función, ya sea un parámetro, o cualquier otra variable que yo defino dentro de una función en Python, está definida únicamente en el cuerpo de la función, pero no fuera. Entonces, lo que hemos hecho es definir una función que adentro crea una variable denominada var, y se le asigna el valor, variable var dentro de la función, y la saca por pantalla. Después, lo que realizamos fuera de esta función es que he definido otra variable que se llama exactamente igual. Se llama var, y le he puesto el valor, variable var fuera de la función. Entonces miremos que si esta variable var se definiese para dentro y fuera de la función. Lo que haría Python sería primero definir el valor variable var dentro de la función, y luego definir el valor variable var fuera de la función. Ejecutamos el código, y efectivamente, aparecen en tal orden. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque tanto los parámetros como las variables que definamos dentro del cuerpo de la función están en el contexto local de esta función y no afectan en lo que hayamos definido fuera. Por eso, aunque yo he definido una variable con el mismo nombre a efectos prácticos, para Python son variables diferentes porque están en contextos diferentes.
Entonces, esta variable que yo defino aquí recibe este valor, variable var fuera de la función. Cuando yo llamo a la función, efectivamente empieza a ejecutar el código dentro de la función y define de nuevo esta variable var. Pero para Python es una variable diferente porque están en contextos diferentes, por lo cual define esta variable var que es diferente. Con este valor variable var dentro de la función lo saca por pantalla y eso es lo que estamos viendo aquí. Y después continúa, recibe la ejecución y devuelve la ejecución al punto donde habíamos dejado. La función ejecuta la siguiente línea que saca por pantalla la variable var que yo había definido en este contexto, que concretamente era esta de aquí arriba. Y esto aquí está en el contexto de la función, y no afecta a lo que hay fuera. Muy bien, ahora que ya sabemos esto, ya conocemos el primer tipo de argumento que podemos pasarle a una función, que son los argumentos posicionales. Y este es uno de los argumentos más sencillos en Python. Ahora, vamos a estudiar otro tipo de argumento, los argumentos de palabra clave. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer cuando definimos una función con argumentos de palabra clave es definir los argumentos de la siguiente forma. En la invocación a la función vamos a ponerle una palabra clave igual al valor que queremos pasarle. Y concretamente, la palabra clave debe coincidir con el nombre del parámetro que nosotros hayamos puesto en la definición. Veámoslo de forma práctica. Definimos una función, agreguemos mi segunda función, y vamos a pasarle dos argumentos, argumento 1 y argumento 2. Le ponemos dos parámetros y sacamos por pantalla. Defino esta función que tiene estos dos parámetros y ahora yo voy a invocar esta función. Pero en este caso, le voy a pasar argumentos de palabra clave en lugar de posicionales. Entonces, miremos que para empezar, la definición no cambia. La definición es exactamente igual. Y ahora voy a pasarle dos variables y en este caso, en vez de pasarle las cadenas de texto, vamos a definir dos variables para ver cómo se haría de esta manera. Voy a definir dos variables que van a ser dos cadenas de texto. Var y var2. Hola Python. Chao Python. Tengo estas dos variables definidas y ahora voy a invocar mi función que me sacará por pantalla las variables en el orden en el que yo las pase. Si yo le paso primero hola Python, pues lo sacará primero por pantalla. Si yo le paso primero, chao Python, me lo sacará primero. Entonces, llamo mi función. Y ahora, en lugar de pasarle únicamente las variables como argumentos posicionales, que sería algo así, lo que hago es indicarle el nombre del parámetro que quiero que esté asociado con el argumento que yo le paso. Por ejemplo, le digo a arg1, quiero que sea igual a var. Y le digo que arg2 sea igual a var2. Entonces, cuando ejecuto esto, ¿qué es lo que sucede? Pues como yo le he dicho que arg1 sea var y arg2 sea var2. Lo que primero me va a salir por pantalla es la variable var. Hola Python. Y como arg2 es igual a var2, lo segundo que me va a salir por pantalla es chao Python. Lógicamente, podríamos haber invertido esto. Podría haber dicho que arg1 sea igual a var2, y podría haberle dicho que arg2 sea igual a var. Y entonces, me lo habría sacado al revés. Bien. ¿Qué más podemos hacer cuando nosotros utilizamos argumentos de palabra clave en lugar de argumentos posicionales? Una de las cosas más importantes es que tenemos que respetar el orden de los parámetros para pasarle estos argumentos. Es decir, yo puedo invocar mi función pasándole, por ejemplo, arg2 igual a var y arg1 igual a var2. Miremos que aunque en la definición he puesto arg2 y después arg1, como nosotros le podemos asignar valores, puedo cambiar el orden y no necesito que estén en el mismo orden que tenemos en la definición. Entonces, si yo ejecuto concretamente esta sentencia de aquí, lo que voy a obtener va a ser chao Python y hola Python. Podría haber cambiado por aquí var2. Bueno, todas las combinaciones que tú creas convenientes. Sin embargo, una de las cosas que sí debemos de tener en cuenta es que no podemos poner lógicamente el nombre de un argumento que no se encuentre definido como parámetro de la función. Es decir, yo no podría invocar mi función y poner aquí, por ejemplo, arg1 igual a var, y no le puedo poner aquí arg3 igual a var2, porque si yo ejecuto esto, miremos lo que Python nos va a decir.
aquí tienes un error de tipo. ¿Por qué? Pues porque en la función, mi segunda función que hemos definido previamente, estoy recibiendo un argumento de palabra clave, un keyword argument que es AR3. Y en tu definición no tienes un AR3, tienes un AR2. Entonces, como le estás pasando un nombre de argumento, que no es válido porque no está en la definición, te devuelve un error, además de que no podemos cambiarle el nombre a los argumentos que yo creo. Tampoco podemos cambiar el número. Tenemos que seguir respetando el número de argumentos que le pasamos. Es decir, yo no puedo invocar mi función diciéndole que solo le paso el argumento 1, porque si yo le digo que solo le paso el argumento 1, lo que me va a decir Python es lo siguiente. El argumento 1 tiene asignado el valor var, que concretamente el valor var es una cadena. Hola Python. ¿Pero qué es lo que sucede? Te falta un argumento posicional que es AR2, que no se ha asignado. De acuerdo, has agregado únicamente un argumento de palabra clave, pero te falta otro argumento que está en la definición de esta función. Y otra de las cosas interesantes y que debemos de tener en cuenta cuando hablamos de argumentos de palabra clave, es que podemos combinarlos con otros tipos de argumento, como por ejemplo los argumentos posicionales. Eso sí, siempre que combinemos argumentos de palabra clave con argumentos posicionales, los argumentos posicionales deben indicarse primero. Me explico, yo puedo llamar a mi función que recibe dos argumentos, arg1 y arg2, y puedo decirle que el primer argumento sea posicional, y el segundo argumento, de palabra clave. Agrego un arg2, que sea igual a var2. Entonces, si yo ejecuto esto, efectivamente me va a decir que esto está correcto. Si yo en lugar de hacer esto, lo que hubiese hecho es poner arg1, y aquí lo hubiese pasado. El segundo como posicional me va a dar un error y me dice, oye, hay un argumento posicional que sigue a un argumento de palabra clave, a un keyword argument, y tiene que ser al revés. Siempre tiene que venir primero el argumento posicional y después el de palabra clave. Bien, esto es muy sencillo. Al principio los pasábamos pues simplemente respetando el orden y respetando el número. En este caso, con los argumentos de palabra clave, nosotros le indicamos a qué parámetro está asociado el valor o el argumento que le estamos proporcionando. No necesitamos respetar el orden, aunque sí necesitamos respetar el número, como ya hemos visto. Con esto hemos finalizado la explicación de los argumentos de palabra clave. Ya para finalizar vamos a explicar los parámetros con valores por defecto u opcionales. En este caso, ya no sería tanto un argumento, por decirlo así, sino esto tiene que ver más con los parámetros. Y como hemos visto, cuando hablamos de parámetros, hablamos de la definición de la función. Miremos si especificamos un parámetro en la definición de una función, utilizando la forma nombre del parámetro, igual valor. Entonces, el valor se convierte en el valor por defecto para ese parámetro. Los parámetros definidos de esta manera se denominan parámetros por defecto u opcionales. Miremos qué quiere decir todo esto de los parámetros por defecto u opcionales. Definimos una función, mi función, y vamos a pasarle un primer argumento. Un primer parámetro, arg1. Y le voy a pasar otro segundo parámetro, que en este caso va a ser un parámetro de estos por defecto. Entonces, en el segundo parámetro, miremos lo que hago. Le pongo un igual y le agrego aquí un valor por defecto. De acuerdo. Y ahora ya defino el código de mi función. Imprimir arg1. Imprimir arg2. Y defino la función. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Cuando yo defino una función en el que tengo dos argumentos o dos parámetros, el primer parámetro, arg1, y el segundo parámetro es un parámetro por defecto. Esto lo que me permite es, para empezar, jugar con el número de argumentos que le paso a la función cuando la invoco. Es decir, ahora sí que puedo pasarle menos argumentos de los que están definidos. Puedo coger, invocar mi función, pasarle un primer argumento, o la Python y no pasarle nada más. Entonces, cuando yo invoco a mi función con un primer argumento, o la Python, lo que la función hace, es decir, el primer argumento necesita que le pasen un valor. Entonces, aquí se lo han pasado, se le asigna arg1, me vengo al código de mi función y como aquí se trata como si fuese una variable, pues lo que hace es que me saca por pantalla este primer argumento,
arg1. El segundo parámetro es arg2. Si me pasa algo, perfecto, se lo asigno a arg2. Pero si no me pasa nada, lo que yo hago es que cojo el valor que tiene por defecto. En este caso, valor por defecto, que es el string que yo le he asignado por defecto. Entonces, como yo no le he pasado nada, lo que ha hecho es coger para este parámetro el valor por defecto y sacarlo por pantalla aquí. Y por eso aquí vemos, valor por defecto. Bien, obviamente si yo le hubiese indicado algo, ¿qué es lo que estaría sucediendo? Miremos, si yo sí le indico un valor, lo que hace Python es decirle: entonces, me estás pasando este primer argumento, que concretamente son argumentos posicionales, y lo asigno al primer parámetro adjunto. Me estás pasando este segundo argumento, que es otro argumento posicional que es chao Python, y te lo asigno al parámetro arg2. Y como no necesito el valor por defecto, por lo tanto lo descarto y no lo tengo en cuenta. Y por eso cuando saca por pantalla, el arg1 y el arg2 me saca ahora hola Python y chao Python. De esta manera podemos jugar con el número de argumentos que nos pase el usuario cuando invoca la función. Y así podemos poner, por ejemplo, que pase uno obligatoriamente y que pueda pasar otro, o otros dos, otros tres, los que queramos. Y en el caso de que no los pase, pues le damos un valor por defecto. Muy bien, con esto hemos concluido la clase de tipos de argumentos en Python. Sabemos lo que es una función en Python y además sabemos cómo podemos proporcionarle diferentes argumentos y cómo podemos definir esos parámetros. En la siguiente clase vamos a estudiar la sentencia return, bastante importante en Python. Hemos llegado al final del video, esperamos que lo hayas encontrado informativo y de ayuda. Si te gustó, pulgares arriba, suscribe y sigue aprendiendo.